mucho sobre series, hablamos sobre películas, pero no nos metemos tanto en la cocina. ¿Cómo se hacen esas series? ¿Cómo se escriben? Y por eso hoy tenemos dos guionistas estrella acá con nosotros. ¡Ay, estrellas! Che, mirá vos. Guillermo Salmerón con nosotros y Susana Cardoso. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, Muy contentos de ¿ustedes? que estén con nosotros. Muchas Muy gracias. bien, acá trajimos la cocina. ¿Cómo Trajimos la andan? primavera. ¿Cómo andan de trabajo? Eso es verdad, eso es verdad. Sí, eso sí. Que Bueno, florezca la ficción, por favor. Bueno, yo lo nombré porque, digamos, viendo un poquito para atrás, hoy que parece que todos estamos saliendo afuera, que hay un sol espectacular, pero la verdad es que la ficción nos acompañó muchísimo durante todos los meses en los que nuestra conexión con la realidad era virtual, ¿no? Y no así presencial como ahora. Sí, a ver, todo lo que fue contenidos audiovisuales, tuvimos tiempo también de más para poder ver y atragantarnos, ¿no? Con series de todo tipo y explorar plataformas y explorar contenidos de otros países. Sí, fue una gran compañía. De su trabajo, ¿cómo vieron? ¿Fueron más convocados? ¿No? ¿Cómo es el trabajo de ustedes, digamos, con este boom de las plataformas? Nosotros como usuarios cada vez tenemos que sacar más suscripciones porque hay mucha diversidad y hay ficciones de afuera, pero también se está haciendo producción acá. Sí, a ver, en el tiempo de pandemia hubo un parate porque había muchas cosas en preproducción o a punto de Que no se podían rodar. filmarse, que no se podían rodar, que había que cumplir un protocolo, pero digo, en un momento no se pudo ni siquiera con protocolo. Luego cuando se retomó, todo eso que estaba como ahí detenido en stand-by, volvió su recorrido y bueno, es lo que empieza como a salir ahora al aire. Y hay como mucho, ¿no? Hay como mucho ahí y también se empezó a convocar para volver a escribir, volver a generar proyectos. Guillermo, vos tenés ahí en cola, podríamos decir, la serie sobre Maradona. La serie de Maradona, sí. Falta muy poquito para Falta que se poco estrene. para Falta eso. un poco más de un 29 de mes. octubre. ¿Cuántos capítulos son? Primera temporada, 10. Y la verdad que estamos, bueno, muy ansiosos. Nosotros empezamos a escribir eso con Silvina Olchansky hace 4 años. Ya Wow, 3 mirá lo que o son los 4 años. procesos, ¿no? Otra Somos cosa los que a veces no primeros, sabemos. sí. Una cosa que quería agregar a lo que decía Susana es que para nosotros no hubo pandemia casi, en el sentido de que el laburo se desarrollaba del mismo modo. O sea, somos personas que estamos por lo general detrás de una computadora encerrados, a veces con las cortinas bajas para que no nos rebote en la computadora. O sea que un día dijeron, bueno, es pandemia, no se puede salir a la calle y estábamos igual. ¿Ustedes trabajan desde sus casas, por ejemplo, o trabajan en una oficina? ¿Cuáles son los contextos en los que se sienten cómodos para escribir? En los últimos años desde mi casa. O sea, el comienzo de la escritura, mucho en bares. En este contexto el bar era difícil, así que sí, en nuestra casa. Como dice Guille, uno labura en su estudio, en su propia casa o en diferentes lugares de la casa. Sí me parece que lo que faltó, por lo menos a mí, era el salir a caminar, ¿no? Para el autor, esto de salir a caminar cuando estás embotado, cuando algo no avanza, bueno, salís a caminar y ahí hay algo que sí faltó, que en la acumulación esto de estar como todo el tiempo con las historias y no tener nada en donde descargar, en eso sí había como una diferencia. Y por supuesto también, o sea, afectados por todas las noticias, como Además, todo el mundo. claro. Con lo cual, digamos, es un laburo que si vos tenés que estar flasheando el perfil de un personaje o planteando una escena, qué sé yo, y te sacuden con noticias de todos lados, cuesta. ¿Y las noticias, sentís que en algún momento de tu trabajo inspiran o tiene alguna influencia? Porque vos estás en una ficción y quizás no tiene nada que ver, pero digo, ¿hay algo del contexto que termina apareciendo? Y las series ahora se mete mucho lo mediático también y quizás cosas que son cotidianas, eso se va metiendo dentro de las ficciones. El uso del teléfono, el uso de los mensajes, claro, la aparición de las noticias. Nosotros tratamos de esquivar un poco porque no es algo visual, una persona mirando la tele y a veces es como un recurso fácil. A nosotros nos pasaba mucho con Maradona, que te llama, te resuelve, te puede ser un recurso fácil ponerlo a Maradona viendo una noticia de sí mismo o viendo una entrevista. Entonces vos contás la entrevista, contás el rebote de la entrevista.
Pero, Pero en el caso en el caso tuyo, cuando estabas escribiendo, ya lo habías terminado, cuando Maradona muere. sí, ya estaba terminado. Ya estaba terminado. La, o sea, la parte de escritura sí. ok. Sí. Y ahí no hubo una revisión de nada, digamos, no. Porque estaban Por contando ahora otra no, cosa. por ahora no, porque digamos, no hemos llegado a esa etapa en la escritura. Claro, la idea es que haya otras temporadas. El tema es todo este tema legal, ¿no? Que está ahí como... Sí, sí. Bueno, y ver cómo funciona. ¿Cómo depende que funcione bien una temporada para que haya una segunda o depende del proyecto? Mira, de lo de Maradona no te sabría decir, no te lo puedo decir tampoco. A mí me parece que a medida que vamos ella va a saber confirmarlo, pero que ya hay un estudio hecho por las plataformas, son lugares muy grandes donde para mí que ellos tienen un cálculo estimado de una primera temporada, en qué países se va a ver más, cuánta gente la va a ver, cuánta la va a ver, qué va a pasar con la segunda, si va a haber una tercera. Me parece que está planificado. A nosotros nos pasó con El Marginal todo lo contrario, que en realidad era algo con principio y fin y no pensamos nunca que se iba a producir el fenómeno que se produjo. Entonces, había matado a todos yo había matado a todos. Sí, pero no se notó, digamos. Yo otras Entonces series que hubo que ir veo, para atrás. te das cuenta, decís, acá le fue muy bien y tuvieron que alargar, y te das cuenta, ¿viste? En el caso de Marginal no pasó para nada, digamos. No, y ahí fue un caso de no planificación, ¿viste? Uno no estaba preparado, yo tampoco estaba preparado. Y matamos a... Bueno, en el final había que hacerlo muy rimbombante. Dije, bueno, listo, pum. Esto es una vuelan temporada, todos. claro, lo terminamos bien. Y después tuvo que ir para atrás y hacer las precuelas. Las precuelas, bien. Pero bueno, yo creo que ahora sí, y normalmente, ya que hablamos de las plataformas, en el trabajo inicial, cuando uno presenta un laburo desde cero, presenta lo que sería la primera temporada y un esbozo de lo que podrían ser temporadas posteriores, por lo menos 3. Claro. Eso se presenta porque ellos evalúan qué tipo de continuidad podría haber y si la historia no se cae y qué personajes pueden pasar una segunda sin que se afecte el público. Eso. Susana, ¿disfrutás este momento, que digamos lo que está pasando con las series a partir de las nuevas plataformas? ¿O sos de las guionistas que quizás añora otro tiempo del medio, quizás de la televisión? No, para nada. Temporadas creo largas que... de 200 capítulos. No, para nada, no. Siempre, a ver, acá nosotros usábamos el unitario como ese formato, Claro, ¿sí? claro. Que sí. uno usualmente te llamaban por 13 capítulos y después por ahí serían como ahora 2 temporadas. Claro. Recordemos que Te Tratame Bien, Locas de Amor, Claro. La Leona, por nombrar algunas. High School trabajos. Musical. También. A ver, yo lo que creo es que el tema de las plataformas, lo que veo analíticamente es que los contenidos están yendo a decisiones de algoritmos. Y en ese sentido, me parece que estaría bueno que todavía subsistan contenidos que tengan un sello de autor, que se jueguen un poco más en la propuesta. Digo, que no todo sea por algoritmo, porque me parece que si no se convierte en un vaciamiento del contenido. El riesgo es que todo sea parecido también, ¿no? Es que empieza a suceder eso. Si vos producís en base al algoritmo, que es lo que te lleva el público mayor, primero que dejás toda una franja sin tocar y segundo que sí, todo empieza a ser un híbrido y parecido. Entonces sí, lo que me parece es que estaría interesante explorar nuevamente de las viejas series, esas que todos recordamos, como Breaking Bad o, bueno, no sé, muchas que uno tiene en la memoria. Digo, ahora lo que pasa es que pocas te quedan en la memoria como eso. diciendo, che, qué buena. Y van a una velocidad Y van a también. una velocidad tan ardua que es difícil también masticar qué estás viendo y qué te dejó esa serie. Ojo, en Es pandemia... que se mastican, perdón, pero se mastican o sea, si yo conozco gente que en una noche se ve toda una temporada de algo, Exacto, porque en realidad no son exacto. tantos capítulos. Bueno, y los adolescentes. Es tremendo. También, Sí, temporadas absolutamente. enteras
en un fin de semana o menos. Y adolescentes y Vicky Casaurán, debo decirlo. No, depende, me pasa con algunas series que te van atrapando y que no te puedes ir a dormir, ese es el problema. Sí, sí. O sea, no es Claro. que yo quiero verme 7 capítulos seguidos, pero sí me pasó creo la última vez con Mare of Easttown, que eran Claro. 7 episodios, creo que sí, me los vi en un día. Claro. No podía, o sea, terminó uno y tenía que poner el otro, no podía No, no había evitarlo. forma, no había Sí, forma. sí. ¿Y cómo ven el reconocimiento hacia ustedes? ¿Creen que están mejor posicionados los autores? En un momento estuvieron como que uno llegaba al libro, lo digo como actor también, ¿no? Y a veces ni fijaba, ni se fijaba. Ahora yo cuando me llega un guión lo primero que veo es quién lo escribió, el autor. También a través de Sagay creo que hubo un reconocimiento al trabajo, a la repetición de los trabajos. Desde lo económico también, ¿no? Es un laburo permanente ese que nosotros hacemos, y estamos como muy alertas también entre compañeros, cuando sale un producto, ver en qué lugar están posicionados, cómo están en los créditos. Nos llamamos mucho en ese sentido, o enseguida por las redes circula algo, o Argentores también suele sacar comunicados. Es una pelea constante. Yo creo que esto de las plataformas va a poner un poco de justicia en ese sentido, porque a mí me da la sensación de que lo que se busca son autores en este momento y que puede haber una nueva evaluación de nuestro trabajo. Acá hay autores buenísimos. Esto de las plataformas lo que vino a hacer es a blanquear un poco que los autores hace tiempo que trabajamos para lugares de afuera. Claro. Eso quedó como más claro. Y respecto a lo que hablaban antes, a mí me parece que el desafío que tenemos nosotros como autores argentinos es importante pelear por nuestra identidad en las series. Vos fijate que hay países que universalizan sus temáticas fácilmente. Vos de repente viene una oleada de series noruegas o danesas, O turcas, y uno como han venido acá. rápidamente se ayorna a eso y entiende el lugar. Y yo creo que acá tenemos que hacer lo mismo, porque me parece que no se trata de alimentarnos, como ella decía, de no terminar con los híbridos y estar alimentándonos de las mismas series que vemos de afuera, sino tenemos que alimentarnos y acopiar las historias de la calle que nosotros vemos. Las historias que nos cuentan, los personajes que son... Tenemos un país que es una ficción. Sí, Claro, bueno, en sí además, misma. El Marginal u Ocupas, y ahora que lo subieron a Netflix y les fue bien, es un ejemplo de eso, o sea, se ve. Y Exacto. funcionan muy bien afuera. Y El Marginal funcionó, hicieron una remake en México para creo que para Telemundo, creo. Y funcionó mejor la de acá. O sea, si bien estaba ayornada con el, digamos, Con modismos, con modismos y localismos, alguna claro. historia cambiada. La historia que pegó fue la de acá y se entiende igual, aunque digamos haya modismos locales, o sea, hay algo universal que tiene que ver con la trama y que eso no cambia. Y eso está bueno Que el neutro no preservarlo. mata, ¿no? No lo va a matar el neutro, el idioma neutro. No, no. No, me No, parece que se impone pero digo, eso. todos estamos acostumbrados a trabajar para afuera, donde manejás un lenguaje que no es el che, vos. Claro, No, claro. claro, por supuesto. Entonces digo, no necesariamente tenés que usar modismos o localismos muy puntuales. Pero nosotros, como público, el argentino, me parece que está más abierto. Nosotros podemos ver una novela venezolana, colombiana, mexicana, boliviana, y no vamos a poner reparo. Pero en otros lugares del mundo o de Latinoamérica, si no lo entienden o el modismo es muy fuerte, dejan de verlo. Que eso creo que fue por cual México vino con el tema del idioma neutro, digamos, para que toda la región se entendiera. Sí, y yo creo que va más allá del tema idiomático, que tiene que ver con nuestra identidad, Total. con nuestras Sí, costumbres. estamos de acuerdo. Hay cosas que tenemos que ceder. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, era muy habitual para nosotros poner escenas, o inclusive en el set, el director agarraba un mate si están tomando mate. Bueno, eso afuera no gusta. O sea, en Rusia ven uno con un mate
y se quieren morir porque no lo entiendo. no es una costumbre pasarse el mate, ahora tampoco acá. Tampoco acá, claro. Pero o sea, La vendemos a Uruguay. En Uruguay una la historia que está pagamos. buenísima, pero de lo más enriquecedor cuando yo miro cosas de otros lugares es cuando siento que estoy conociendo un poquito de la cultura de ese Total, lugar. claro, ¿no? Me sí. parece re valioso. Y personajes sí, cosas que pasan en la calle. Antes los autores se nutrían de eso. Claro. O sea, antes no existía esta cosa global. Entonces, un Migré o esos grandes autores, y hablaban de la doméstica que trabajaba en su casa y del amor que le había contado el portero, y de ahí salían esos A personajes. ustedes de acá, ¿qué les gustaría contar? Que quizás todavía no tuvieron la oportunidad, pero que son cosas que pasan en la sociedad, No tiremos o cosas ideas, por vinculadas favor, con que- Argentina. Sí, porque... No, claro, bueno, quizás Hay que A firmar ver un cuál es. release. A ver cuál es. No, hay gente del otro lado que se va a poner a escribir porque ellos le tiraron la idea. No, tenés razón, eso no. Pero ¿qué les gusta ver? ¿O cuáles son las cosas que ustedes ven todo para ver qué está pasando más o menos en las plataformas, los estrenos? ¿O van a buscar cosas de autores puntuales? Y es como en el cine, ¿no? Uno tiene sus favoritos. Claro. A mí me gusta, últimamente estoy más navegando por internet y viendo series pequeñas, de por ahí un pueblo, no sé, en Finlandia, pero digo, bueno, a ver qué pasa. Me da mucha curiosidad. Yo creo lo que dice Guille, uno en la ficción construye identidad. Entonces digo, está bueno en esta cosa de hermandad de identidades, ¿no? Vos sabés, bueno, cuál es la costumbre en un pequeño pueblo en Noruega, cuál es la costumbre en un pueblo en Bolivia, cuál es la costumbre en un pueblo del norte. A mí me parece que lo más interesante para contar, volviendo a eso que decías que querés contar, lo más interesante que tiene nuestro país es una variedad inmensa, cultural, geográfica, digo, es tan rico en cuanto a cuántas cosas y qué contar, que digo, bueno, está ahí y me parece que eso es un buen desafío. Primero porque nuestro laburo, digo, es un trabajo que trae mucho trabajo, trae dólares al país, digo, es un trabajo que, digo, es una industria que puede crecer en la medida en que, bueno, se apoye como industria, ¿no? Y que esté protegida desde ese lugar. Qué bueno, no, me quedé con ganas ahora de saber No, qué es lo que están bueno, mirando. no, quiero que Esa cada uno- finlandesa quiero saber Que cuál cada es. uno me recomienda una serie. Yo no miro, a diferencia de ella. no miro. No No, miro claro. series. No. Bien. Ya hace mucho tiempo que dejé. A veces miro alguna corta. ¿Porque no como- te divierte o porque...? No, porque me parecen increíbles y alucinantes. Mira, hay dos motivos. Uno porque yo pienso que de algún modo quedan dando vueltas algunas cosas, entonces uno no va, o sea, no copia diálogos, esas cosas, pero de repente sí puede copiar algo de imagen, ni siquiera lo hace a propósito. O sea, estás escribiendo una escena de terror y pones a alguien que está desde un ropero y mira a través de las cosas y se ve la sombra que pasa, y de repente vos terminaste toda la escena, que fue fruto de tu inventiva, y decís, pero esto yo ya lo vi, ¿viste? Entonces yo prefiero que si está hecho, yo no haberlo visto, yo por lo menos me quedo con la tranquilidad de no haberlo visto. Y después otra cosa que me ayuda es que en las reuniones de producción, cuando me convocan, yo aclaro, ya todos saben que yo no miro series, entonces ya imponés un modo de empezar a charlar y esa tormenta de ideas pasa por otro lado, pasa por lo dramático, porque hubo un momento, y Susana va a confirmar lo que digo, hubo un momento donde vos ibas a esas reuniones y te decían, bueno, yo quiero que la mujer sea como la de Breaking Bad, después que tengamos 2 chorros como los de Mi Pobre Angelito, y a la vez puede venir un camión, como cuando cae el camión de tal lado. Entonces era un blockbuster eso. Era como una charla de series y uno se iba, yo extrañaba mucho la cosa de ponerte a charlar y ver, en definitiva, bueno, qué tiene que tener el personaje, Más cuáles son los profundo. conflictos, cómo jugás con el perfil, claro, más Cuanto más profundo, complejo es, ¿viste? también más verosímil es después para el espectador, ¿no? Claro. Cuanta más profundidad tiene Sí, cada pero personaje. viste, en un momento se intoxicó mucho de ese tipo de charlas. Y yo ahora voy y ya
Y si no me conocen, digo, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Una ¿viste? remera, no miro series. No miro series. Una remera Bueno, que diga. se acaba de estrenar, ¿no? En Canal de Aire acá, Canal 13, que estrenó su nueva serie, su nueva ficción. Y lo veía ayer en las redes sociales que era como un gran triunfo, ¿no? Después de tanto tiempo que los canales tengan nuestra propia ficción. Decíamos, ¿no? Veníamos invadidos, o siguen estando las novelas turcas. No tengo nada contra las novelas, no las miro simplemente, pero digo, me parece que los canales de aire nuestros vuelvan a tener ficción es interesante, es importante. Sí, sí. Por la cantidad, como decía Susana, la cantidad de trabajo que hay, ¿no? Hay estudios que están montados, hay gente que está muy preparada, al margen de las plataformas, que vengan, por favor, que traigan dólares, que traigan trabajo para nuestros actores, hay muy nuestros buenos técnicos. profesionales, Claro. muy buenos creativos, muy Claro. buenos técnicos. Entonces digo, bueno, está todo para Y que eso crezca. de lo diario, hay gente que escribe maravillosamente, cosas Claro. que yo no puedo hacer. Pero la cosa de la tira diaria, el programa que sale todos los días y que son 260 capítulos, vos mirás y decís, no puedo creer que les ¿Cómo lo salga hicieron? tan bien y que siempre mantengan el interés y que siempre vayan por el camino que el público está esperando, ¿viste? Como que es un género que es fabuloso. Y creo que muy pocos países están acostumbrados a hacerlo como se hace acá. ¿Trabajan solos o tienen sus equipos? Tenemos nuestras Sí, duplas. nuestros socios. Pero no trabajan con Nuestros socios. dialoguista, porque eso pasa en las tiras, generalmente, ¿no? Donde hay, Hay tanto... equipos más reducidos. Más reducidos, sí. Yo trabajo con Silvina Olchansky, que es mi coautora, mi compañera. Yo trabajo con Pablo Lago, que es mi socio, autor, amor. Para papá. Y, Para papá. Lindo nombre de la serie, ¿eh? Para papá. Pero sí Y hay equipos también. claro, hay autores que sí trabajan con equipos. Digo, eso es como el psicoanálisis, ¿no? Cada uno elige. y la etapa. Hay veces, también el proyecto, hay proyectos que te permiten una cosa más artesanal. Total, claro, absoluto. Los tiempos que tenés también para construir. Tenés por ahí un mes y medio para hacer un capítulo, entonces da más para la dupla y no abrirlo tanto, porque en definitiva después se puede dialogar y a veces hay que meterle pata, ¿no? Entonces ahí Exactamente. Como están diciendo ahora, metele pata. Métele pata. Te tiré el pie. Metete el pie. Guillermo, Susana, muchísimas gracias. A A ustedes. Gracias por ustedes. venir. Y por contarnos un poquito de la cocina. Aprendemos. Por supuesto, uno siempre aprende, está del otro lado y también aprende el trabajo de los demás y ojalá que ya que estamos en el día de la primavera, que florezca el trabajo para todos. Larga vida. Gracias, chicos. Gracias a Gracias por ustedes. venir. Señoras y señores, nosotros vamos a una pausa breve. Ya volvemos con más. Hoy nos toca acá, en el canal de la ciudad.